Dormir bien no es un lujo, es una necesidad. Según la Sociedad Española de Neurología, diferentes trastornos del sueño, como pueden ser la apnea, el insomnio, el síndrome de piernas inquietas o la narcolepsia, inciden en aproximadamente el 30% de la población española. Más de 4 millones de personas tienen un trastorno del sueño que consideran crónico y muy grave, aunque solo el 10% de la población está diagnosticada de algún trastorno. Es muy importante considerar que cada vez más hay problemas no solo para mantener, sino para iniciar el sueño, y especialmente entre los jóvenes. Esto afecta más o menos al 85% de la población, que no duerme más que una media de 6 horas. Todos estos factores influyen y además hay aproximadamente un 10% de población que refiere tomar hipnosedantes. Muchos de ellos, y sobre todo las personas más mayores, las mayores de 65 años, toman estos hipnosedantes, las benzodiazepinas en particular, durante más de 5 años, según el estudio PASOS del año 22. Buenas tardes y bienvenidos a este webinar en el que vamos a trabajar en los trastornos del sueño, especialmente en el insomnio y el papel del farmacéutico comunitario. Está patrocinado por Idorsia, a quien damos las gracias, igual que os damos las gracias a todos aquellos que estáis conectados en este momento, así como a todos los que vais a estar viendo este webinar en diferido la próxima semana. Me llamo Raquel Varas, soy farmacéutica, trabajo como responsable del área de campañas sanitarias del Consejo General y es para mí un placer estar acompañada de estos dos magníficos ponentes. Conmigo está David López, psiquiatra, director y fundador del Centro de Salud Mental Mente a Mente, profesor honorífico de Psicología Clínica en la Universidad de Alcalá, divulgador científico y autor, entre otras muchas publicaciones, Hablemos de psicofármacos. Y al otro lado de la pantalla tenemos a Francisco José Marín Magán, Kiko para los amigos, que es farmacéutico comunitario en San Fernando, en Cádiz, y además es vocal de oficina de farmacia en su colegio y en el Consejo Autonómico Andaluz. Además es coordinador del desarrollo de Axon Pharma y estoy segura que muchos de vosotros les conoceréis. Fijaros que vamos a iniciar este webinar que va a tener una duración de 1 hora. Los ponentes van a hacer su explicación y vamos a dejar unos 10 minutos al final para contestar las respuestas que queréis incluir dentro del chat que tenéis a vuestra disposición. Pues creo que después de dar la bienvenida a los ponentes, daros la bienvenida a todos vosotros, vamos a empezar porque verdaderamente los protagonistas de esta sesión son tanto David como Kiko. Así que adelante y tenéis por delante los minutos para vuestra exposición. Pues muchas gracias, Raquel, por la presentación. Gracias también al Consejo General de Farmacéuticos por la invitación y al patrocinador. Bien, bueno, vamos a empezar hablando de los distintos tratamientos que tenemos para el insomnio y en concreto pues de un nuevo tratamiento que actúa sobre una vía nueva para muchos de nosotros, que es la vía de las orexinas. Entonces vamos a hablar de lo que es el sueño, de lo que es un sueño fisiológico, de qué implicación tiene las orexinas y esta nueva vía y cómo actúa este nuevo fármaco y qué diferencias tiene frente a los fármacos que ya conocemos, pues bueno, que nos ha mencionado Raquel, que son fundamentalmente las benzodiazepinas. Antes de entrar en el insomnio, vamos a hablar de lo que es el sueño. Aquí tenéis un hipnograma de una persona adulta, joven y sana, en el que podéis ver, pues bueno, distintas fases del sueño. Aquí tenéis el sueño REM, aquí tenemos el sueño no REM. N1 y N2 es el sueño superficial, N3 es el sueño de ondas lentas o el sueño profundo y veis aquí un total de hasta 1, 2, 3 y 4 ciclos de sueño. Lo normal es tener entre 4 y 6 ciclos de sueño de 90 a 120 minutos cada uno. Como veis, el patrón suele ser este, pasamos de la vigilia al sueño, a un sueño superficial, luego un sueño profundo, luego sueño REM y así se repite hasta 4 o 6 veces en la noche, como decía, en aproximadamente pues, unas 6 o 8 horas más o menos de sueño. Bueno, tenemos aquí en la primera mitad
La primera mitad de la noche, como veis, hay más sueño profundo que en la segunda mitad, que apenas hay sueño profundo. En la segunda mitad, sin embargo, pues hay sueño REM. Y ahora veremos pues, qué funciones puede cumplir cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que llamamos la arquitectura del sueño, y cuando tratamos el insomnio no solo hay que dormir más, sino que hay que dormir bien. Entonces, tenemos que intentar preservar esta arquitectura del sueño. Veremos qué fármacos la respetan y qué fármacos no. El sueño es esencial para la homeostasis cerebral. No es un estado pasivo. Yo mismo, cuando era más joven que ahora, pensaba que el sueño era innecesario, entonces decía, bueno, pues voy a dormir lo menos posible y a vivir la vida, ¿no? Pero estaba muy equivocado, ¿no? Y muchos lo estamos, ¿no? Porque el sueño es un proceso biológico activo que es necesario para mantener un equilibrio metabólico, inmunológico, neuronal y también emocional. La privación de sueño puede producir alteraciones metabólicas y neuroquímicas tan graves como el estrés extremo, y se ha visto en animales de experimentación que puede llegar a provocar la muerte, la privación de sueño prolongada. El sueño tiene una serie de funciones fisiológicas, por ejemplo, la recuperación de los tejidos que se suele dar por la noche. También hay un ahorro del metabolismo, se conserva la energía por la noche para tenerla por el día, recargamos las pilas, por así decirlo. Además, se eliminan desechos metabólicos como el beta-amiloide o la proteína tau a través del sistema linfático. Esto sobre todo se hace en el sueño profundo, pues cuando los astrocitos digamos que se encogen para que haya una mayor circulación del líquido cefalorraquídeo entre las neuronas y se eliminen todas estas proteínas que son causa de muchas enfermedades neurodegenerativas como la demencia. Por la noche también se sintetizan macromoléculas, por ejemplo, la hormona del crecimiento, importantísima en los niños para alcanzar la talla deseada. También la melatonina tiene una liberación nocturna. Luego también el sueño, pues modula los marcadores inflamatorios. La falta de sueño puede generar citoquinas proinflamatorias que pueden, pues facilitar que cojamos infecciones, resfriados y demás, y luego también puede agravar enfermedades crónicas. Y por último, pues durante el sueño se consolida la memoria, lo que hemos aprendido durante el día, y también nos ayuda a regularnos emocionalmente, ¿no? Todos hemos tenido una noche que hemos dormido mal y al día siguiente pues estamos más irritables o más decaídos. Entonces, perder el sueño puede significar perder también estas funciones fisiológicas. La falta de sueño lo llamamos insomnio, pero en realidad el insomnio crónico es un trastorno más complejo. El insomnio no es solo dormir poco o tener un sueño deficiente, sino que tiene que darse también una serie de alteraciones en el día, ¿no? Alteraciones en el funcionamiento diurno. Tiene que ocurrir al menos 3 veces a la semana y durante por lo menos 3 meses para considerarse crónico. Por tanto, tiene que haber una dificultad para iniciar el sueño, para mantenerlo o para despertarnos a la hora que queremos y no despertarnos antes de tiempo, pero siempre y cuando tengamos la oportunidad adecuada para dormir, que tengamos una oportunidad para dormir el tiempo que necesitamos. O sea, acostarse a las 2 de la mañana y levantarse a las 6 por voluntad propia, eso no es tener insomnio. Lo mismo es si estás en una habitación donde hace mucho calor o donde hay mucho ruido y el ruido te despierta. Eso no es insomnio. El insomnio tiene que ser cuando se dan las circunstancias óptimas para dormir, te das el tiempo suficiente, pero no puedes dormir. En el DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, se estima que entre un 6 y un 10% de la población mundial padece un insomnio crónico. En un estudio español este porcentaje fue un poco mayor, aunque metodológicamente son distintos los estudios, no se puede comparar, pero es verdad que la población española está envejecida, entonces la vejez es un factor de riesgo para el insomnio, y además tenemos unas costumbres que no son muy sanas desde el punto de vista del sueño, como cenar muy tarde, acostarnos muy tarde, tener luz hasta las 10:30 prácticamente en verano. Entonces todas estas cuestiones pueden influir en que tengamos todavía una prevalencia de insomnio mayor que otros países. Además, el insomnio, como sabéis, está asociado a muchas otras patologías, no ya tanto porque sea el insomnio secundario a ellas, sino que son comórbidas, aparecen conjuntamente, aunque sean independientes, y las tenemos que tratar de forma independiente, porque, por ejemplo, ¿no? La depresión y el insomnio están asociados con mucha frecuencia, pero los antidepresivos pueden empeorar, pueden agravar el insomnio. Lo mismo ocurre con las personas con hipertensión. Algunos diuréticos pues, hacen que los pacientes se levanten más por la noche y empeore el sueño. Los beta bloqueantes también para tratar los trastornos cardíacos pues, pueden reducir la liberación de melatonina y empeorar la calidad del sueño. Los inhibidores de la acetilcolinesterasa,
que utilizamos en personas con deterioro cognitivo o demencia tipo Alzheimer, pues también pueden agravar el sueño. Con lo cual, el insomnio tiene que tener un tratamiento independiente. Y no olvidemos que también es un factor de riesgo para el suicidio o la ideación suicida, el insomnio. Con lo cual, debemos tratarlo, aunque tratemos también la enfermedad comórbida. Vamos a hablar de la fisiología del insomnio crónico para poder entender cómo encajaría este nuevo fármaco del que vamos a hablar, que es un antagonista de los receptores de orexinas. El sueño y la vigilia son dos estados de conciencia mutuamente excluyentes. Como habréis podido comprobar a lo largo de vuestra vida, no se puede estar dormido y despierto a la vez. No podemos tener una parte del cerebro despierta y otra dormida. O estamos completamente dormidos o estamos completamente despiertos. Con lo cual, esto se tiene que regular muy bien y tenemos varios sistemas que lo regulan. Tenemos por un lado el sistema reticular activador ascendente que regula la vigilia, que es el que vemos a la izquierda en la pantalla, y a la derecha tenemos el sistema inductor del sueño, que es el que surge o nace del área el VLPO. La cuestión es que este es el sistema inductor del sueño, está regulado por el aminoácido GABA, que es, como sabéis, un neurotransmisor inhibidor, mientras que los activadores pues, están mediados por todas estas monoaminas que aparecen ahí en la pantalla y por la acetilcolina. Entonces, esto es un mecanismo de on-off, es como un interruptor. O está encendido o está apagado, estamos despiertos o estamos dormidos. No se puede estar a la vez. Entonces, cuando uno está activado, el otro está inhibido y viceversa. ¿Vale? Era el área preóptica ventrolateral, la que quería decir antes, que veis aquí en la pantalla, que es de donde sale el GABA. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Quién regula este interruptor? ¿Quién da el interruptor? ¿Quién enciende o apaga el cerebro para que esté dormido o despierto? Pues se hipotetiza que pueda ser el sistema de las orexinas. Las orexinas se descubrieron en el año 98 en ratones de experimentación y entonces las neuronas de las orexinas, digamos que el núcleo está en el área del hipotálamo lateral y un poco del hipotálamo posterior también, de un área muy concreta, muy específica del cerebro, pero de ahí parten ramificaciones hacia toda la corteza y todo el cerebro y sobre todo hacia todos los núcleos del sistema reticular activador ascendente, que es el que veíamos anteriormente aquí en la diapositiva, esto de aquí. Con lo cual, las orexinas lo que hacen es activar todo este sistema para mantener la vigilia y activa todos estos neurotransmisores de aquí y la acetilcolina también, es decir, noradrenalina, dopamina, histamina y serotonina, todas estas monoaminas. Entonces, lo que hacen estas neuronas cuando liberan las orexinas en las distintas partes del cerebro donde hay receptores, que es en estas zonas del sistema reticular activador ascendente, lo que hace la orexina al unirse al receptor, que está unido a una proteína G, es activar el canal NMDA para que entre calcio y sodio a la célula y se despolarice. Esto lo que viene a hacer es producir que la persona esté despierta. Lo que hace es despertar a la corteza cerebral, con lo cual las orexinas intervienen en el inicio de la vigilia, en el despertar y también en el mantenimiento de la vigilia durante la noche. ¿Qué ocurre? Pues que hipotetizamos que algunos pacientes con insomnio lo que les ocurre es que tienen una liberación de orexinas durante la noche. Lo normal en una persona sana es que, como veis aquí, cuando empieza la noche las orexinas caigan y en paralelo lo que se produce es, aquí en azul, pues el sueño, ¿no? Entonces, cuando las orexinas caen, el individuo duerme, ¿no? Y luego a lo largo, en la segunda mitad de la noche, se van empezando a producir más orexinas hasta que, ¡pum!, se produce el despertar. Entonces, una persona sana por la noche apenas tiene secreción de orexinas. Esto se ha visto, por ejemplo, en animales de laboratorio que son nocturnos, es decir, que duermen por el día y están despiertos por la noche, la liberación o la secreción de orexinas es a la inversa. Es decir, cuando tienen que estar despiertos, que es por la noche, tienen una secreción alta de orexinas y cuando están dormidos, que es por el día, baja la secreción de orexinas. Con lo cual, cuando caen las orexinas, dormimos. ¿Qué pasaría si por la noche seguimos produciendo orexinas? Pues lo que pasaría sería que nos costaría mucho iniciar el sueño, como veis aquí, habría un retraso y luego habría varios despertares a lo largo de la noche y probablemente un sueño muy superficial. Entonces, esto lo sabemos porque hemos visto una hiperactividad en aquellas regiones del cerebro que reciben proyecciones orexinérgicas, es decir, todo el sistema reticular activador ascendente está sobreactivado
por la noche en las personas con insomnio, a diferencia de las personas que duermen bien, que no tienen esta sobreactivación. Bien, entonces esto es la introducción a lo que sería el nuevo mecanismo de acción de daridorexant, pero antes vamos a ver qué otros tratamientos tenemos. Bueno, el tratamiento de primera línea que tenemos para el insomnio es la terapia cognitivo-conductual, que se apoya en 4 pilares: la higiene del sueño, que es qué hacer durante el día para poder dormir bien, qué hacer antes de irse a la cama para poder dormir mejor y luego qué hacer por la noche si te despiertas. Terapia de relajación, aprender ejercicios de relajación para aplicarlo durante el día y por la noche para poder dormir. Terapia conductual, que es el evitar levantarte muy tarde si has dormido mal, para así poder aumentar la presión del sueño a la noche siguiente y poder dormir mejor. Y la terapia cognitiva, que es evitar este dramatismo, ¿no?, de lo mal que voy a estar mañana porque hoy he dormido mal, y entonces entrar en un bucle en el que no se pueden dormir los pacientes. ¿Esto qué ocurre? Pues que es muy difícil de aplicar porque es muy costoso, hace falta mucho tiempo, varias sesiones y un personal que normalmente no hay, ¿no? En los centros de salud no suele haber un personal dedicado a esto y no hay suficiente, hay muchos pacientes que lo necesitarían y aunque se podrían hacer grupos, no se suele hacer. Entonces, de facto, lo que se suele utilizar es utilizar hipnosedante, las benzodiazepinas, que aunque se recomienden utilizar en un corto espacio de tiempo de menos de un mes y como muchísimo 2 meses, pues vemos, pues como nos decía antes Raquel, pacientes que llevan años tomándola, ¿no? También utilizamos a veces antidepresivos sedantes, pero se deben de utilizar también en un corto espacio de tiempo. Los antihistamínicos y los antipsicóticos en las guías de práctica clínica europeas no se recomiendan. La melatonina de liberación prolongada sí se recomienda a mayores de 55 años durante periodos inferiores a 13 semanas, aunque hay estudios que corroboran, pues bueno, que tiene pocos efectos secundarios a largo plazo y se puede utilizar a un plazo mayor. Y luego tenemos los DORAs, que es el daridorexant del que vamos a hablar ahora, que se puede usar en periodos de hasta 3 meses, incluso hay estudios que avalan que se puede utilizar hasta 1 año, manteniendo la eficacia y sin más efectos secundarios. Las benzodiazepinas, bueno, pues ya conocéis mucho los efectos secundarios que puedan tener, alteran la arquitectura del sueño, aumentan el sueño N2, que es el sueño no REM pero superficial, y reducen el sueño profundo, reducen también el sueño REM, con lo cual la calidad del sueño es peor, fragmentan más el sueño, se producen más despertares, muchos de los cuales son microdespertares, el paciente no es consciente, tiene la sensación de que duerme más, pero es un sueño menos reparador y de peor calidad. Además puede dejar somnolencia, puede producir somnolencia residual, como una especie de resaca al día siguiente muy incómoda. Si se utilizan incorrectamente benzodiazepinas de vida media larga, se puede acumular y al 5º o 6º día el paciente puede tener una caída, puede tener demasiada somnolencia diurna porque tiene una vida media demasiado larga. Lo ideal es que sean de 8 horas, la vida media de las benzodiazepinas que utilicemos, hasta 12 horas. Además pueden afectar a la cognición, concentración en memoria, los reflejos también. Esto puede facilitar la aparición de accidentes. Los fármacos Z, los análogos de las benzodiazepinas, tolpidem y zopiclona, pueden producir pesadillas. Como decía, a largo plazo no se deberían usar porque la recomendación es menos de 4 semanas, aunque es muy habitual que haya pacientes que lo utilicen más tiempo, donde vemos fenómenos de tolerancia, se habitúan al efecto y necesitan una dosis mayor. Riesgo de abuso, de dependencia, puede haber un efecto rebote al retirar la medicación y el paciente se asusta, entonces no lo termina de dejar nunca. Como decía, distintos tipos de accidentes y la discontinuación tiene que ser muy lenta, es complicada, ¿no? Bueno, luego nos hablará Kiko de esto. Vale, entonces, ¿qué nos aporta el nuevo hipnótico que tenemos que actúa sobre esta vía novedosa, el daridorexant? Bien, entonces daridorexant es un antagonista dual de los receptores de orexinas. Tiene una unión al receptor reversible, se une a los 2 receptores que tenemos de orexinas, tanto al 1 como al 2, y lo que hace es evitar que tanto la orexina A como la orexina B se unan a todos los receptores que están distribuidos por todo el sistema reticular activador ascendente. Con lo cual, cuando daridorexant se une a su receptor, lo que hace es inhibir la vigilia. Como decía antes, si inhibes la vigilia, lo único que puede aparecer es el sueño. Entonces, es un fármaco que no induce el sueño como tal, no hace que estés más dormido, sino que lo que hace es que dejes de estar despierto, ¿no? Entonces, esto tiene unas implicaciones muy importantes, como veremos después en los efectos secundarios. Se ha demostrado en los estudios pivotales que se ha hecho con este fármaco que puede reducir hasta en media hora el tiempo de latencia al sueño, es decir, el tiempo que tardas en dormir se reduce hasta en media hora y luego a lo largo de la noche puedes aumentar hasta en otra media hora más el tiempo de sueño, con lo cual en total son 60-70 minutos más
que duerme el paciente. No tiene un efecto inmediato desde la primera toma, es un efecto que se va mejorando conforme va pasando el tiempo. El primer mes el resultado es mejor que el primer día y el tercer mes sigue mejorando con respecto al primero. Además, la sensación del paciente subjetiva es muy buena durante el día y se encuentra mejor durante el día. Y esto, bueno, yo también lo he podido comprobar con mis pacientes. Además, es muy probable que todo esto se deba a que preserva las fases del sueño muy bien. La arquitectura del sueño se ve preservada, a contrario de lo que hacen los antidepresivos y sobre todo las benzodiazepinas. La vida media que tiene es una vida media ideal porque son 8 horas, alcanza la concentración máxima muy rápidamente en 1 o 2 horas, con lo cual se recomienda tomar media hora antes de acostarse para que así cuando alcance la concentración máxima ya estemos en la cama. Y luego descienden las concentraciones plasmáticas muy rápidamente para que así cuando nos levantemos pues no tengamos esa sensación de resaca. Hubo otros DORAs antes de daridorexant que tenían una vida media muy larga y esto hizo que bueno, la Agencia Europea del Medicamento no la autorizara en Europa ni tampoco se autorizó en España. Sin embargo, se usó en Estados Unidos con no muy buenos resultados por esa vida media tan larga. En cambio, daridorexant sí ha sido aprobado por las 2 agencias reguladoras, tanto la americana como la europea y, por supuesto, la española. Hay un estudio de extensión a casi 1 año en el que se ha comprobado la eficacia y la tolerabilidad del fármaco manteniendo el mismo resultado positivo, ¿no? A diferencia a lo mejor de las benzodiazepinas que van generando tolerancia y cada vez ayudan menos el insomnio. Se mantiene más o menos una mejora del sueño de unos 70 minutos por noche. A nivel de efectos secundarios, pues bueno, es muy llamativo que frente a placebo, ¿no? Como veis aquí, daridorexant 38% de efectos adversos, 34% el placebo, casi igual y lo mismo en mayores de 65 años. Estas 2 columnas es mayores de 65 años y veis como prácticamente es el mismo porcentaje de efectos adversos. Si veis también los efectos secundarios más típicos en rojo aquí de las benzodiazepinas, fatiga, aturdimiento, somnolencia, incluso caídas, es prácticamente muy parecido entre los pacientes que reciben daridorexant frente a placebo. Incluso destaca mucho las caídas que son menores en aquellos pacientes que tomaban daridorexant, también en el grupo de mayores de 65 años. Y esto se debe a que los pacientes al dormir mejor, pues se caen menos porque están más descansados. Bueno, como sabéis, las benzodiazepinas aumentan el riesgo de caídas, especialmente en ancianos. ¿Qué más os puedo contar? Bueno, pues que al retirar el fármaco, yo también he tenido esta experiencia, no se observa evidencias de dependencia física, no se observa tampoco evidencias de abuso o síntomas de abstinencia, no conozco ningún paciente que haya abusado del fármaco, que haya tomado más de la dosis prescrita. Cuando han interrumpido el tratamiento, muchos han podido continuar durmiendo bien, otros a lo mejor lo han seguido necesitando más tiempo porque se ha retirado de forma demasiado prematura, pero no ha habido un insomnio de rebote, no ha habido un mayor insomnio que al inicio de empezar el fármaco. Vale, ¿qué conclusiones os puedo decir? Bueno, pues es un mecanismo de acción novedoso, el de los DORAs, antagonista dual de los receptores de orexinas. Esto lo que implica es que se desactivan los circuitos cerebrales que nos mantienen despiertos a través del antagonismo de los receptores de las orexinas, logrando que abandonemos la vigilia para entrar en una fase de sueño. Esto es un mecanismo de acción completamente distinto a los fármacos que teníamos hasta ahora. ¿Qué beneficios y qué ventajas tiene? Bueno, lo primero es que tiene una eficacia probada, reduce el tiempo para conciliar el sueño, minimiza los despertares nocturnos y la sensación subjetiva del paciente es más positiva que con placebo. No produce somnolencia residual siempre y cuando te asegures que vas a dormir 7 horas después de haber tomado la medicación. Claro, si te la tomas a las 3 o las 4 de la mañana, ya eso no se recomienda hacer. Además es reversible la unión al receptor, con lo cual esto me lo ha contado algún paciente que se levanta por la noche porque le llama a su hijo o algo, se levanta bien porque eso produce una liberación de orexinas y entonces la orexina desplaza en ese momento al fármaco, entonces puede estar despierto, puede atender a lo que necesita y luego se puede volver a dormir, se calma y se puede conciliar bastante rápidamente. No genera tolerancia, no pierde eficacia con el tiempo ni hay que subir la dosis. Es un fármaco muy seguro, se puede utilizar también en pacientes con apnea obstructiva del sueño, en los que las benzodiazepinas están desaconsejadas. No produce insomnio de rebote al terminar el tratamiento, al interrumpir el tratamiento. Preserva las habilidades cognitivas, la coordinación motora, la fuerza muscular, el tiempo de reacción. Tampoco afecta la atención, la memoria o la cognición, como ocurre con las benzodiazepinas. No tiene potencial de abuso a dosis terapéuticas, no se conocen síntomas de abstinencia e incluso aquellos pacientes que no han respondido a otros fármacos
podrían responder a este porque el mecanismo de acción es distinto. Así que, bueno, pues las preguntas las podéis hacer al final, como ha dicho Raquel, os dejo también mi correo electrónico y muchas gracias a todos. Doy paso a Kiko. Muchas gracias al Consejo por contar conmigo para contar estas experiencias y es un placer compartir con David la charla. En este caso yo voy a contar un poco la experiencia de un poco lo que ha contado él, de la dificultad que supone el uso de la benzodiazepina, que son el tratamiento que hasta ahora hemos estado utilizando tanto para el insomnio como para la ansiedad, ¿no? En un uso muy avanzado, ¿no? Si nosotros tiramos de esto, hablando de los últimos años, ha habido muchas presentaciones, mucha información a base de que España y, bueno, realmente todos los países occidentales, el aumento del consumo de la benzodiazepina ha sido exponencial y España es uno de los países líder a nivel mundial prácticamente que destaca en el uso de esta benzodiazepina, tanto en el adulto como en los ancianos, ¿no? Son información que nos ha salido en la prensa, que lo hemos leído todo y nos produce preocupación. Y no solo en ancianos, sino que también es una enfermedad, podríamos decir, de sexo, ¿no? La mujer es más usuaria de benzodiazepina que el hombre y además en los rangos de edad más mayores, pues el consumo es mucho mayor también, ¿no? Con lo cual nos indica pensar, primero, que el problema de salud existe ahí, ¿no? Pero que el abuso de la benzodiazepina se está ocurriendo en unos grupos de edad que son más complejos, ¿no? A nivel nacional, tanto en el año, eso fue en el año 22, ¿no? Por ejemplo, Andalucía estábamos ahí en la media alta de España y hay provincias que están más arriba, más abajo, pero el consumo es muy alto y incluso a nivel internacional España está en unos niveles, quizás en el consumo de benzodiazepina para ansiedad, Portugal esté por delante, pero los siguientes somos nosotros, ¿no? Y si en combinación somos uno de los países con más utilización de benzodiazepina para este tipo de tratamiento, ¿no? Esta alta prevalencia pues hace que nos estemos situados en la cabeza de uso de este tipo de medicamentos y además hay, como él ha contado muy bien David, un porcentaje de pacientes muy elevado que lo ha utilizado, más del 10% de los pacientes ha utilizado benzodiazepina y además casi la mitad de los pacientes de más de 65 años ha utilizado o utiliza benzodiazepina, ¿no? Y como habéis visto en los rangos de edad, hay un dato preocupante que la gran porcentaje de pacientes que toman benzodiazepina tiene en la edad de conducir, que uno de los principales efectos secundarios de la benzodiazepina puede ser un accidente de tráfico, ¿no? Con lo cual estamos hablando de una prevalencia que nos provoca un gran riesgo de salud pública, ¿no? En cuanto al uso en insomnio y ansiedad, como muy bien ha contado David, efectivamente vamos a conseguir poco, porque en el insomnio habría que tratar a 13 personas para tener un único despertar menos por la noche o a lo mejor 20-25 minutos más de sueño. Y esto además contando con que seríamos hablando de las primeras semanas de uso. Si nos vamos a los siguientes tratamientos, eso desaparece, ¿no? Con lo cual, aunque se esté utilizando, muchas personas dicen que aún así no están durmiendo bien. Y esta experiencia no hace falta que verla aquí. Todo el mundo tenemos esta experiencia en la farmacia. Si preguntamos un poquito al paciente que se lleva benzodiazepina, os va a decir que no está durmiendo bien, ¿no? En el uso de la ansiedad todavía también necesitamos a 5 o 6 personas para conseguir una disminución de la escala de Halton de la mitad, ¿no? O sea, mejorar la mitad en la ansiedad, ¿no? Pero evidentemente son dos tratamientos diferentes. ¿Qué ocurre? Que las benzodiazepinas, la seguridad de la benzodiazepina lo hemos normalizado como un medicamento de mucho uso, pero realmente la posibilidad de tener un deterioro cognitivo por culpa del uso de la benzodiazepina sube al riesgo relativo de más de la mitad del 50 al 60%, ¿no? Hay un riesgo de caída, como bien ha comentado David, confusión mental, deterioro cognitivo, incluso riesgo de Alzheimer o dificultad de pensamiento durante el día con esta resaca que ocurre, ¿no? Incluso
más riesgos de neumonía con situación fatal. Básicamente, aparte de la seguridad, ya a mí me gusta centrarme en dos procesos que quizás sea lo más preocupante desde mi punto de vista de la benzodiazepina. Son los fenómenos que ocurren, sí, prácticamente en la gran mayoría que vamos a ver en la farmacia, que están ocurriendo, que son los fenómenos de tolerancia y de dependencia, ¿no? Y eso nos va a provocar una dificultad añadida a la hora de solventar o intentar solventar este problema, ¿no? Y eso implica que necesitemos ofrecer otras alternativas, tanto, como bien ha dicho, en las terapias cognitivo-conductuales, como, gracias a Dios, con la aparición de nuevos medicamentos, ¿no? ¿Qué terapia sería o qué acción podemos hacer nosotros de la farmacia de forma más rápida? Pues lo que podemos hacer, y todo el mundo tenemos acceso a hacer eso, es hacer una intervención breve. Una intervención breve en sincronía con el paciente, investigando un poco cuáles son sus inquietudes y acercándonos un poco a resolver sus necesidades, ¿no? Explicándole nosotros también qué problemas de seguridad tenemos con su tratamiento y si él decide cambiar, pues tener mucho cuidado con el abandono, porque tiene que ser muy progresivo, dado que la mayoría de ellos tienen el síndrome de abstinencia en cuanto dejen de tomarlo, ¿no? Entonces hay que ser muy coherente en este tema, ¿no? Y basándonos en estas dos premisas, habría que ver si yo puedo hacer una intervención educativa para reducir ese uso de la benzodiazepina, ¿esto sería útil o no sería útil? Hay experiencias en este tema y realmente sí hay experiencia, ¿no? Hay experiencia en muchos países, están preocupados por esto igual que estamos preocupados nosotros. Ha habido experiencias simplemente a lo mejor de mandar una carta a su casa y eso ha tenido una repercusión simplemente porque el paciente ha recibido una información, ¿no? O se le han hecho a lo mejor pequeñas encuestas o se le han dado material educacional. Ha habido muchos tipos de experiencias, ¿no? Parece ser que la que más efecto beneficioso se obtiene es tener cartas con los familiares, hacer una intervención educacional y también proponerle una escala gradual de reducción. Digamos que cualquier profesional que pudiera estar en contacto con ese paciente pudiera actuar sobre tal teniendo unas indicaciones genéricas. Esta experiencia, pues, un poco es la que nos está diciendo por dónde podemos actuar, ¿no? Con lo cual, si sabemos que el consumo de benzodiazepina es un problema de salud pública y que podemos entre todos mejorarlo, pues habría que ver cómo incorporar esa intervención breve en nuestra práctica clínica habitual, ¿no? Es un poco el objetivo de la presentación de esta, ¿no? ¿Cómo se podría hacer? Pues evidentemente, y así yo creo que debe de ser, es que todos tengamos un mensaje común. Cualquier sanitario que esté tratando con ese paciente tenga un mensaje común, igual que hacemos con otro tipo de dependencias, como puede ser el tabaco, todo el mundo sabemos que el tabaco es malo y todo el mundo damos la misma mensaje, ¿no? Pues en este caso es exactamente igual, ¿no? Transmitiendo todos un mismo mensaje, un mensaje común, tanto sean médicos, enfermeros, profesionales de la salud mental, cualquiera que atienda al paciente le dé el mismo mensaje, ¿vale? Que además podemos sensibilizar a la población con otras campañas, por otro lado, por la parte de la administración o lo que sea, ¿no? Y que el paciente realmente perciba que toda esa intervención que se está haciendo en global lo está haciendo un equipo multidisciplinar y que todos estamos en la misma línea. Yo creo que esto es una parte del reto de este programa que tenemos que pensar que tenemos que intervenir todos en común, ¿no? ¿Qué se hizo? Bueno, pues aquí en una de las impulsoras de este procedimiento fue Ingrid Ferrer en un distrito de Sevilla, una farmacéutica de atención primaria, ¿no? Que se puso mano a la obra y la verdad es que nos propuso una intervención muy adecuada, ¿no? ¿Cuál era el objetivo? Pues prevenir la utilización de benzodiazepina en un uso crónico y disminuir ese consumo en la parte crónica, ¿no? La intervención sería una intervención educativa a nivel de comunicación, a nivel global, todos actuarían en la misma línea, y la población diana, lógicamente, eran los pacientes que llevan más de 4 semanas usando benzodiazepina. A mí cuando el objetivo era al paciente de más de 4 semanas, un poco
se me dibuja una sonrisa porque casi todos los que yo conozco, si no llevan 2, 3 años, 4, 5, 10 o 20, es la gran mayoría, ¿no? Desgraciadamente estamos en ese proceso de uso crónico de la benzodiazepina. Y por supuesto, dejando fuera de este procedimiento al paciente con trastorno mental grave, paciente que psiquiatría lo está llevando porque tiene un proceso ya más complejo. Estamos hablando del paciente normal, sano entre comillas, pero que tiene insomnio o tiene unas ansiedades que se le ha tratado con una benzodiazepina y ahí se ha quedado durante tiempo porque tuvo un problema o lo que sea y lleva 20 años tratándose con ese tema. Los profesionales involucrados para llevar a cabo este procedimiento serían todos, médicos de atención primaria, farmacéuticos de atención primaria, trabajadores sociales, psicólogos, todo personal sanitario que esté viendo a ese paciente hable en el mismo lenguaje común, presente el mismo problema, ¿no? Y esto, antes de ponerlo en marcha en toda Andalucía, lógicamente se hizo una pequeña prueba, una pequeña experiencia de prueba para ver si realmente era interesante o no. Y efectivamente así ha sido. Con lo cual lo que hacíamos es, se prepara un material, que es un folleto que ahora lo voy a ensayar, y ese folleto sale de algunas experiencias previas que se habían hecho en un ensayo clínico, que es el ensayo Empower, que se trataba de hacer esto mismo, ¿no? Esto se ha copiado de ahí, ¿no? Empoderar al paciente dándole información y que él decida en qué situación está. Es el modelo Prochaska de Clemente, que tanto conocemos todo el mundo en la deshabilitación de cualquier adicción, ¿no? El tabaco lo hemos trabajado más que con ninguno de ellos, pero sí que habría que investigar en esa pequeña intervención, en esa intervención breve que se hace, descubrir en qué situación se encuentra ese paciente. Básicamente este es el objetivo, y si está en una fase de intervención, que gracias a Dios muchísimos están en esa fase, que están dispuestos a meterle mano sobre la marcha porque les preocupa y no se sienten bien, y si indagáis un poquito veréis cómo realmente la gran mayoría de ellos están deseando de quitarse esa lastre, ¿no? Pues entonces decidir en ese momento cuándo intervenir, ¿no? El material va a tener, ahora os lo voy a enseñar, pero básicamente tiene unos pequeños cuestionarios para intentar ver si el paciente se ha planteado determinadas cosas o si sabe las respuestas de si el medicamento son seguros, si lo pueden dejar bruscamente o si no, básicamente un poco esas primeras preguntas, ¿no? Una exposición de todas las sociedades científicas que apoyan esta intervención, ¿no? Esta campaña, tanto colegios profesionales como sociedades científicas o sistemas de salud, ¿no? Y se le explican cuáles son los beneficios y los riesgos de la benzodiazepina, como el uso y cómo se debe de usar, ¿no? Ahí también se publican algunas guías de autoayuda que la administración aquí en Andalucía tiene colgada para que los pacientes puedan tirar de ellas, ¿no? En las páginas. Y también se les presenta, porque así se ha visto que tiene mayor incidencia, un caso por igual. O sea, se le explica un caso concreto de una persona que tomaba benzodiazepina y ha decidido dejarlo, un caso de éxito, digamos, ¿no? En donde muchas veces el paciente se siente reflejado y ve que realmente puede llegar a hacer algo parecido a lo que él está contando, ¿no? Hay unos test de dependencia. Oye, mire usted, si usted cumple estos criterios, pues estaría en este proceso. No se trata de tener esa información. Y después, para mí lo más importante del folleto es que te dice cómo tendrías de hacerlo. Y además, todos los sanitarios nos haríamos eco de que esa sería una fórmula perfecta para hacer una deshabituación de benzodiazepina. Básicamente el folleto es este, ¿no? Donde aparece en la portada unas preguntas, cuándo, tal y cual. Esas preguntas se responden aquí en la primera página, se les presenta, se les dice cuál es la intención de este folleto, la información. Aquí se les explica qué son los tranquilizantes, para qué se usan, cómo deben de utilizarse, cómo debo de tomarlo, cuáles serían los problemas, los riesgos, ¿no? Aquí una serie de guías de autoayuda que están publicadas en el SAS. Y en el caso de éxito de una persona que cuenta su caso, ¿no? que ha decidido dejarlo, ¿no? Y cómo ha mejorado. Y en la última página, lo que te decía, hay una serie de situaciones donde se les dice, el paciente lo lea y se dé cuenta que realmente tiene un problema de que debería de dejarlo, ¿no?
y se propone aquí un plan de actuación. Está extraído de todo ese Empower y de algunas experiencias que ha habido en otros países, y os puedo decir que funciona muy bien. Yo lo he trabajado muchísimo y muchísimas personas, gracias a Dios, han dejado de utilizar la benzodiazepina con este cuadro, ¿no? Es un cuadro donde cada 2 semanas se hace una pequeña reducción, y esto es importante porque mucho tiempo atrás yo he visto personas pacientes intentando dejar la benzodiazepina, y su médico a lo mejor dice, bueno, pues intenta dejarlo, venga, empieza a tomar de media pastilla todos los días y ya lo vas dejando. Claro, media pastilla todos los días, aquí nos tiramos más de un mes y pico hasta llegar a media pastilla todos los días. Es decir, que si hacemos eso del tirón, vamos a tener un problema de síndrome de abstinencia tremendo y no vamos a conseguir los ejercicios, ¿no? Aquí se trata, las primeras 2 semanas simplemente se quita medio pastilla 2 veces en la semana, después se quita otro medio un poco más, así se va reduciendo poco a poco paulatinamente la dosis, hasta que en el plazo de 15, 7, 18 semanas el paciente ha dejado de tomar la medicación, y os puedo decir que controlando bastante bien el síndrome de abstinencia. Esta misma mañana me ha venido una paciente que la había intentado dejar, como te decía antes, y le dije, y estaba con la duda, no se atrevía porque se sentía muy mal, y le propuse esta opción, le pareció correcto, lleva 3 semanas y ha venido a decirme que va perfecta, que está mucho mejor, que 3 semanas, no, perdón, lleva 5 semanas, o sea, está en la tercera parte, ya está tomando media pastilla todos los días. Y me está diciendo que gracias, venía de ver las gracias porque lo había conseguido dejar, está dejándolo, está sintiéndose mejor, se siente mejor durante el día y está durmiendo igual, está durmiendo mejor que antes. Quizás esto por lo que nos decía David, las benzodiazepinas efectivamente inducen al sueño, pero también nos hace que la estructura o la arquitectura del sueño sea peor, con lo cual no está durmiendo mejor, y al retirarlo empieza a dormir mejor. Es una experiencia que me ha ocurrido con la gran mayoría de los pacientes que han dejado de tomarlo, ¿no? Pues bien, ¿cuál sería la clave? Aquí cada especialidad un poco nos hemos destinado, uno tiene su objetivo, ¿no? En el caso de los farmacéuticos comunitarios, sería una actitud proactiva, es decir, cuando vamos a dispensar una benzodiazepina, decirle, oye, ¿cuánto tiempo llevas tomándola? ¿Tú crees que esto está? Pues hacer una intervención breve, ¿no? Incorporar esto al trabajo diario. No decir que no tengo tiempo. En la dispensación tenemos tiempo de hacer una pequeña intervención, y eso hay que hacerlo. Es simplemente una intervención breve. Oye, tú lo tomas hace mucho tiempo, sabes que esto ha dejado de funcionar a las 4 semanas, tú verás si los quieres dejar, ¿no? Darle importancia a hablar de medicamentos y de la salud en la dispensación e incorporar este proceso, ¿no? Y tener el material educativo con el folleto tenerlo disponible para podérselo entregar al paciente. Es así de sencillo. Es abrir un debate y darle la información para que él lo lea tranquilamente en su casa, ¿no? Era importante mantener vías de comunicación con sus médicos o sus enfermeros, porque vamos a hacer una intervención y sería bueno saber a quién se le está haciendo, ¿no? Entonces, es importante tener unas vías de comunicación. Nosotros hemos utilizado lo voy a pasar muy rápido por ellas porque en el resto de España no en todos los sitios tenemos la misma receta electrónica, pero bueno, puede ser una idea de que en otras provincias o comunidades pueda hacerse algo parecido, ¿no? Y después mantuvimos una idea de hacer un grupo entre los farmacéuticos participantes para resolver dudas, o sirve muchas veces de ánimo para que nadie lo vaya dejando, sino ese grupo pues está más activo y hace que el farmacéutico que se está olvidando se acuerde y vuelva a no sentirse solo, ¿no? En esta cueva de la formación. Por supuesto, si el paciente en esa intervención breve no quiere participar, no se insiste, simplemente se le mantiene abierta la vía. Bueno, pues cuando tú decidas, si alguna vez quieres, me avisa y nos ponemos en marcha, ¿no? La satisfacción es muy grande, ¿eh? Yo puedo decir que los pacientes que lo hacen, al final te están agradeciendo que gracias a Dios alguien le ha recomendado hacerlo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurría a todo esto? Pues que teníamos que comunicarlo, lógicamente, ¿no? ¿Y cómo decidimos hacerlo? Bueno, no se trataba de hacer una herramienta con lo que teníamos. ¿Qué es lo que teníamos? Pues teníamos, en el caso de Andalucía, pero también en otras provincias creo que tenéis algo parecido,
y es la posibilidad de anular cautelarmente una dispensación, o el médico puede poner una advertencia al farmacéutico en la prescripción de cualquier medicamento. Pues vamos a utilizarlo. Si existe esa posibilidad, vamos a utilizarlo. Bien, pues el médico, en este caso, por ejemplo, ponía una prescripción de Zolpidem y decía el médico que el paciente inicia Zolpidem por insomnio, tal y cual, le rogamos que le demos a conocer la campaña de Benzostrol para que no se mantenga en el tiempo, o bien para que se retire, ¿no? Y se le ayude con medidas farmacológicas o cualquier otra alternativa, ¿no? El médico puede darnos un mensaje que yo veo cuando voy a dispensar el producto. Y también ocurre que yo puedo anular cautelarmente una dispensación diciéndole, y tengo que decir la causa de anulación, pues lo vamos a utilizar ese campo de causa de anulación para decir que en este paciente que tiene un uso crónico le hemos entregado el folleto Benzostrol, que está interesado en dejarlo y que vamos a ayudarle durante este tiempo, ¿no? Pues esto, una vez que anulamos, le llega al médico el mensaje, y yo, si necesito seguir con esa anulación, o sea, con esa dispensación porque la he anulado, puedo revertir esa anulación para que vuelva a estar el producto disponible, ¿no? Bueno, pues vamos a utilizarlo. Hemos utilizado ese sistema para conectarlo, ¿no? ¿Qué experiencia hubo antes de esto, de ponerlo en toda Andalucía? Pues hubo un pequeño estudio que se hizo en el Distrito de Sevilla, ya te digo, liderado por Ingrid Ferrer, donde se valoró, se trataba de valorar la intervención breve y la herramienta educativa, a ver cómo se hacía. Entonces se pusieron de acuerdo en 5 centros de salud con la intervención en un montón de pacientes. Fueron 500, casi 600 pacientes, ¿no? Y muchos profesionales de la salud, que son médicos, enfermeros y farmacéuticos. Se organizaban reuniones de formación en el centro de salud, tanto para los médicos, farmacéuticos y enfermeros, en la misma reunión. O sea, se reunía a todos, se les contaba la campaña, se les entregaban los folletos y se ponían todos manos a la obra a actuar con intervenciones breves con todos los pacientes, ¿no? Pero bien, se trataba de evaluar si esta intervención era educativa, era o no activa, o hacía daño o no hacía daño, si era beneficiosa, ¿no? Si las personas eran capaces de cambiar esas actitudes, y también si eso lo podíamos hacer en la práctica habitual sin gran complejo, ¿no? Y si el material que se entregaba era válido o no era válido. Bueno, pues efectivamente las conclusiones de ese estudio, una vez que de ese trabajo, se vio que efectivamente no solo era efectiva, sino que a los 6 meses y a los 2 años seguía manteniéndose. O sea, personas que dejaban de usar la benzodiazepina a los 2 años y a los 6 meses, a partir de los 6 meses, aguantaban mucho tiempo, muchas personas sin tomarlo, incluso algunos llevaban los 2 años, que la calidad de vida y las opiniones y las actitudes de los pacientes mejoraban, ¿no? Y que el uso discontinuado, pues que de esa benzodiazepina hacía que la mortalidad estimada a 10 años mejoraba de forma clara. En Andalucía, que es los datos que teníamos, porque no se trataba de, una vez puesto en marcha en toda Andalucía, las intervenciones se reunieron, nos hemos reunido en todas las provincias de Andalucía con todos los farmacéuticos que tenían influencia sobre un centro de salud, sus médicos y sus enfermeros. Así se ha puesto en marcha en toda Andalucía, y se vio que había una disminución clara del consumo de benzodiazepina, al menos de las dispensaciones, que era lo que se evaluó de forma rápida para ver cómo iba, ¿no? Era curioso porque al analizar los datos en el 2023, las dosis diarias dispensadas en toda España bajó un 1%, un 1,1%. Decía, bueno, es interesante este dato, es mucho, es poco. Bueno, pues curiosamente, si nosotros desligamos los datos de Andalucía del nacional y analizamos por un lado toda Andalucía, o sea, Andalucía por un lado y todo el nacional sin Andalucía, vemos que realmente en Andalucía hemos conseguido casi un 3% de disminución, y en el resto de España la disminución que estaba ocurriendo, digamos, natural, era de un 0,75. Es decir, que realmente esta actuación ha tenido una repercusión grande sobre el consumo de benzodiazepina, y eso
nos lo dan los datos, ¿no? Aparte de eso, se han hecho muchísimas actuaciones en medios, en redes sociales, en congresos, en talleres. Los farmacéuticos de atención primaria han estado muy motivados porque eran el nexo de unión para organizar esas reuniones y la gran mayoría, pues, digamos, los puso en el mapa en otras actuaciones que normalmente no estaban haciendo, ¿no? Se hizo formación en muchísimos profesionales, más de 700, casi 750, ¿no? Donde todos completaron la formación refiriendo una nota alta de esa formación, y farmacéuticos comunitarios participaron en las sesiones. Este dato incluso es pequeño, ¿no? Yo creo que eso supera los 500 de farmacéuticos con un nivel de formación antes. La reducción, pues es lo que decía, ¿no? El interanual en el 2003 fue una reducción de dispensaciones de consumo de benzodiazepina del 3%, 3 y 10%, y casi 80.000 pacientes en ese periodo de año 2023 dejaron de tomar la benzodiazepina, ¿no? Con lo cual, creo que son datos interesantes para tenerlos en cuenta en cuanto a reducción o simplemente en cuanto a potenciar aún más la implicación de todos en campañas de este tipo, ¿no? Donde la dependencia hace que el paciente no pueda dejar de tomarlo porque aparece el síndrome de abstinencia, y la tolerancia está haciendo que el paciente tome medicación sin tener un beneficio añadido, ¿no? Pues trabajar en esto, que es un campo nuestro, es un campo donde el profesional farmacéutico tiene mucho que decir, y en combinación con todos los profesionales sanitarios, porque necesitamos que esto sea una acción multidisciplinar, por supuesto. Ya vamos a dar paso a las preguntas. Hay una pregunta para David, que decía una compañera que si en las pruebas contra placebo el placebo era la benzodiazepina. Sí, no, el placebo era una pastilla inactiva y bueno, donde para poder ver si, porque muchos de los efectos secundarios que aparecen ahí son problemas concomitantes. Pues, por ejemplo, nasofaringitis aparecía como la más frecuente porque la gente tenemos resfriados. Entonces, es para, si hay una diferencia muy grande con respecto a placebo, pues se puede atribuir al fármaco, pero si el porcentaje es muy parecido al de placebo, pues ese efecto secundario no es atribuible al fármaco, es algo concurrente. Kiko, para ti, dice respecto a Benzostop, ¿dónde podemos conseguir los folletos? ¿Podrían facilitarnos el acceso a una versión digital del folleto de esa habitación de benzodiazepinas? Porque me le parece una iniciativa estupenda. Gracias, Miriam. Ahora mismo te responde Kiko. Pues sí, el folleto está colgado en Internet. Tú buscas en Google Benzostop y sale directamente el folleto en PDF. Lo tiene colgado la Junta de Andalucía porque es una campaña que ellos fueron los promotores iniciales, ¿no? Y está publicado, lo pueden descargar en cualquier momento. Muy bien. Para David, ¿se puede saber qué efectos secundarios se prevén del uso continuado de la nueva vía farmacológica contra el insomnio? Sí, bueno, he presentado la diapositiva donde se ven los efectos secundarios. Si queréis os cuento sobre mi propia experiencia clínica. La verdad es que es un fármaco que se tolera muy bien, sobre todo al día siguiente el paciente se encuentra muy despejado, mucho mejor que con otros fármacos que utilizábamos o que utilizamos a día de hoy, ¿no? Como las benzodiazepinas, incluso pues, la mirtazapina o la trazodona, que son antidepresivos sedantes que utilizamos con frecuencia para evitar las benzodiazepinas. Y luego es verdad que tarda un poquito más de tiempo en hacer efecto, es decir, que el primer día, la primera noche no es tan eficaz como una benzodiazepina, pero tiene un efecto acumulativo y conforme van pasando los días el fármaco pues va haciendo su efecto. Entonces, bueno, efectos secundarios que pueda tener, pues la verdad es que muchos menos que muchos otros fármacos que se utilizan con este fin, por lo menos yo los pacientes que he tenido. Ha habido alguno al que no le ha funcionado, lógicamente, y luego sí que ha habido alguno que ha tenido, por ejemplo, parálisis del sueño, que es un fenómeno en el que el cerebro está medio dormido, medio despierto, entonces suele ser una sensación muy incómoda, muy angustiosa, en el que
el paciente no puede mover el cuerpo y está como medio despierto, pero no le responde el cuerpo y puede ser un poco angustioso, no tiene ningún carácter patológico. Un porcentaje importante de la población, más o menos 1 de cada 2 personas, le ocurre a lo largo de la vida al menos una vez y no tiene mayor importancia, pero bueno, ha pasado con algún paciente con daridorexant. El efecto secundario más grave es la cataplegia, que es una caída súbita, una pérdida súbita del tono muscular, como ocurre en la narcolepsia. Este es un efecto secundario que aparece descrito en la ficha técnica como algo raro, me parece, que parece como es muy poco frecuente, pero bueno, podría suceder sobre todo en personas que tienen, bueno, en las personas con narcolepsia está contraindicado, pero en alguna persona que haya tenido antecedentes familiares de narcolepsia o que haya tenido algún fenómeno extraño del sueño, como eso, personas que tienen parálisis del sueño muy frecuentes, alucinaciones hipnagógicas o hipnopómpicas muy frecuentes. En estos casos puede haber más problemas de este tipo. Pero bueno, en general yo es un fármaco que uso con bastante tranquilo, bastante relajado. Al principio me daba miedo combinarlo con estos pacientes que toman 20 fármacos distintos, pero ha ido muy bien, me ha permitido quitar otros fármacos que tienen muchos más efectos secundarios, como la gabapentina, las benzodiazepinas, la trazodona, la mirtazapina, etcétera. Así que bueno, mi experiencia está siendo bastante buena. ¿Y se puede tomar con cualquier tipo de comorbilidad, con enfermedades respiratorias, por ejemplo, u otras? Sí, esa es otra ventaja, que tanto en EPOC como en síndrome de apnea del sueño, apnea y hipopnea del sueño, se puede utilizar porque no empeora la función respiratoria. Entonces, esos pacientes que tenían tan complicado, ¿no? Porque la apnea del sueño, la máquina del CPAP hace ruido, incomoda mucho, es muy molesta y las personas que lo usan tienen además un problema de sueño y encima les están diciendo pues no puedes utilizar esta benzodiazepina, no puedes utilizar la gabapentina, no puedes utilizar la pregabalina, no puedes utilizar, ¿no? Entonces, en estos casos es un fármaco ideal. Si tiene más de 55 años, también la melatonina se puede utilizar. En menores también se puede utilizar, pero no hay tanta evidencia o casi evidencia de que sea eficaz. Y bueno, esta es una alternativa muy buena en esos pacientes. Claro, pero como nos apunta una compañera, es muy caro y no está financiado. Sí, bueno, es un fármaco que en España no está financiado, en otros países de la Unión Europea sí lo está. Es posible que si consiguen la financiación, que baje el precio también y sea más asequible. Y bueno, y como hemos visto, las benzodiazepinas es que son muy baratas, extremadamente baratas, ¿no? Pero bueno, yo creo que es importante el valor que tiene el fármaco y que el paciente decida. Yo eso lo dejo en manos del paciente y a lo mejor para nosotros el precio que tiene es mucho dinero, pero a lo mejor para el paciente le compensa y le merece la pena o no le resulta tanto dinero. Entonces, bueno, pues puede ser un problema para muchas personas. Pero bueno, hay personas que lo quieren seguir tomando o tampoco es un tratamiento de por vida, no hay que verlo como un tratamiento a años. Yo tengo muchos pacientes que lo están tomando, mira, hoy me ha escrito un email una paciente, 1 mes y con 1 mes le ha sido suficiente. La mayoría de los pacientes entre 3 meses hasta 6 meses, casos más graves donde hay que ir retirando poco a poco otros fármacos, se prolonga un poquito más, pero bueno, es un tratamiento que no tiene por qué ser y no suele ser indefinido. Puntos clave que os voy a preguntar ahora a los dos. Por un lado, Kiko, es una experiencia buenísima, sabes que lo hemos hablado muchas veces. Es verdad que se necesita una coordinación bárbara y no en todos los sitios es posible porque depende sobre todo de la buena voluntad de todos los profesionales implicados. Después de este trabajo en la práctica diaria, porque lo tenéis rutinizado, está incorporado todo el equipo de la farmacia, ¿qué aspectos de mejora ves a futuro? ¿Qué cosas hay que hacer sí o sí para que esto se pudiera implantar en cualquier comunidad autónoma que lo quisiera? Pues sí o sí necesita la implicación de los responsables de sanitarios, evidentemente. Si no hay, y además la experiencia aquí, un poco quizás de ahí venga el trabajo básico que usando un poco la estrategia piramidal usando los farmacéuticos de atención primaria como nexos de unión entre los distintos, en cada distrito, en sus centros de salud y así implicando un poco a todos, eso yo creo que es la clave. La clave pueden ser ellos, ¿no? En un momento determinado.
lógicamente esto necesita un apoyo institucional, ¿no? Si no ocurriera, ¿se puede hacer una campaña parecida? Sí, desde los colegios se podría hacer una campaña parecida. Tomamos las riendas los farmacéuticos, tomamos las riendas las farmacias y se comunica que esta campaña se quiere desarrollar, se le comunica a las autoridades sanitarias para que sepan lo que se va a hacer. Lo ideal es que todos lo hagamos a la vez, porque es yo hasta ayer precisamente me vino un paciente con lormetazepam, pero el mismo médico me ponía en las indicaciones, entregado el puente stop, por favor, intervenga, o sea, pidiéndome que siga con la pauta, es decir, que el médico le ha dado una información en base a este folleto y me está diciendo, métele tú otra caña que seguramente con eso conseguimos algo. Efectivamente, le sacas el tema de conversación, ella se siente como muy bien, dice, y esto, se siente apoyado y al final en la intervención de cualquier profesional de la salud que está interviniendo con los mismos lenguajes hace que eso llegue a buen efecto, ¿no? Yo al final termino dedicándole mucho tiempo al paciente aquí, porque ya cuando está en el proceso de intervención, cuando él está en esa situación de que quiere que se intervenga, pues pide información y por qué voy a mejorar de tomar un hipnótico, voy a mejorar el sueño si lo voy a dejar de tomar, ¿no? Y se le explica pues que efectivamente lo que está teniendo últimamente ya es la tolerancia, que el medicamento no le está haciendo efecto, le explicas que el síndrome de abstinencia cada día, cuando llega al final del día, le hace que no duerma bien si no te toma la pastilla, y cuando rompes ese círculo vicioso y el paciente nota que incluso dejándolo está mejorando el sueño, se hace que todo eso tenga un efecto beneficioso para todos, ¿no? Y hace que el proceso al final tenga sentido, ¿no? Sentido tiene si el paciente llega al fin de dejar de tomar la benzodiazepina. Y mi experiencia particular es que tengo muchos que lo han hecho. Y muchos lo han hecho y todos han estado agradeciendo esa situación, ¿no? Entonces yo animo a que se hagan cosas, pero sí es verdad, como tú bien dices, que esto precisa una pequeña campaña un poquito más institucional para que al final tenga sentido, ¿no? ¿Y qué efecto tiene? Pues el efecto tendría el que necesitamos estar apoyando continuamente a la gente para que no se le olvide, porque son intervenciones breves que tienes que hacer de forma voluntarista y eso depende de tus ganas de hacerlo en el mostrador. Entonces necesita también pues un acompañamiento para que el que lo está haciendo no se olvide de que es importante, ¿no? Entonces yo creo que un poco por ahí es por donde nos encontramos con esas dificultades y esos beneficios. Si no te hemos entendido mal, Kiko, no hay un seguimiento como tal del farmacéutico durante la deshabituación, sino que son una detrás de otra pequeña información o pequeña educación al paciente basada en el consenso que habéis hecho todos los profesionales para mantener vivo en el paciente la necesidad de dejar de fumar. O sea, es meramente educación. Básicamente es educación. El Empower se trata de evaluar la acción educacional como resultado final, pero sí tiene un seguimiento. Es decir, cuando el paciente decide hacerlo, yo le estoy entregando una pauta y le digo, ven y yo te ayudo, quiero que me comuniques cómo va. Entonces el paciente, que no le cuesta mucho trabajo venir a la farmacia porque no tiene cita y simplemente se acerca y ya está, pues nos va diciendo cómo va. Yo cuando viene le preguntamos, ¿no? Nosotros sabe que en Andalucía tenemos en marcha nuestra historia clínica y ahí es donde hacemos un poco los seguimientos, pues el que está más motivado pues hace un seguimiento en su historia y deja reflejado qué está pasando. Entonces el paciente él mismo viene a decirnos cómo va. Mira, voy por aquí, hoy estoy estupendamente, están muy orgullosos de haber hecho lo que están haciendo y eso hace que esa primera intervención, que puede ser una única intervención y desde ese momento el paciente ya empieza a hacer una deshabituación, pues nos va comunicando lo que hacía. Pero realmente el proyecto no tiene asociado ningún seguimiento, es decir, tú intervienes y ya está. El seguimiento posterior es, ellos evaluarán a nivel andaluz, pues lo más que pueden evaluar es las dosis diarias dispensadas del medicamento, de los benzodiazepinas en general y de los hipnóticos, y ahí se ve que realmente una repercusión está teniendo sobre la población. Muy bien.
David, una pregunta que si quieres yo te ayudo. Dice, ¿cree que a las mujeres los médicos prescriben más benzodiazepinas que a los hombres con los mismos síntomas? Bueno, estadísticamente es así. Las mujeres tienen más benzodiazepinas prescritas. Ahora, es verdad que a ver qué hacen luego con la caja en casa y cómo se reparten las pastillas, que seguro que sus maridos también toman de ellas y otros familiares y otros vecinos. Los hombres también beben más alcohol, que al final son dos caras de la misma moneda. Es una manera de autorregularse emocionalmente, ¿no? De regularse emocionalmente no autorregularse, sino heterorregularse, mejor dicho, con un control externo, bien a través de una benzodiazepina o bien a través del alcohol. Pero sí, en las mujeres es más frecuente por diferencias culturales, por diferencias sociales también, y también por una parte biológica, que la expresión de la enfermedad mental en la mujer es distinta al hombre. Y el hombre tiende más a consumir sustancias como el alcohol, ¿no? Y la mujer tiende más a quedarse en casa, a interiorizarlo todo más y a tomar una pastilla sin que nadie se entere. Muy bien. ¿Qué puntos clave sí o sí el farmacéutico tiene que recordar a la hora de dispensar para informar correctamente sobre el uso adecuado de este medicamento? Bueno, yo creo que sobre todo si han probado ya benzodiazepinas, el no tener la idea de que va a ser un efecto tan inmediato, que necesita un poco de tiempo, que lo tiene que tomar media hora antes de acostarse, que se tiene que asegurar de que tiene por lo menos 7 horas para dormir. No se trata de tomar una pastilla y ya está, también tienes que hacer toda la higiene del sueño. Al final lo que estamos intentando no es dejarte cao como con las benzodiazepinas, sino intentar que mejore la calidad del sueño. Entonces, todo lo que se pueda acompañar de higiene del sueño es ideal, ¿no? Pues ejercicio físico, de una correcta alimentación, no cenar muy tarde. No se debe comer con una comida muy grasa, muy copiosa, porque se absorbe mal y entonces no funciona bien el tratamiento. Yo no recomiendo sustituir una benzodiazepina directamente por este fármaco. Lo que hago es introducir el nuevo fármaco daridorexant junto con la benzodiazepina, y a medida que veo que va haciendo efecto el nuevo fármaco o el paciente se quita la benzodiazepina porque yo le he explicado que será el objetivo y ya se adelanta, o bien se la voy retirando yo poco a poco. Si él se la ha retirado rápidamente, pues eso que tenemos ya ganado, pero lo normal es que le vaya yo diciendo poco a poco, ¿no? Y bueno, pues eso es algo que también yo creo que desde la farmacia se puede plantear y resolver este tipo de dudas que puedan preguntar. Muy bien, pues en los 2 minutos que quedan, responder las 2 preguntas que quedan, que es que este webinar está siendo grabado en este momento, se alojará en el canal de farmacéuticos en YouTube la próxima semana, y la información sobre BenzoStop, como has escuchado, me imagino, Greta, estaba también en los centros de salud. Era un nexo de unión entre centros de salud y la farmacia y todos los profesionales implicados alrededor de este tipo de pacientes. Así que sí, estaban todos a una intentando que se redujera las benzodiazepinas, y evidentemente se consiguió, como ha explicado Kiko, y puedes volver a ver grabado a la próxima semana, como os he explicado. Y sin más, me ha parecido súper agradable vuestra exposición, habéis sido súper concretos, muy, muy prácticos, y estoy segura que, bueno, están dando las gracias, así que muchas gracias a los dos, Kiko, David. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Y hasta la próxima, que seguro que nos encontraremos otra vez. Y muchas gracias a todos los que habéis estado hasta el final. Hasta pronto. Buena tarde. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós, gracias. Hasta luego.